Bien, entonces, como les decía, entonces vimos la optimización cuando la restricción es un conjunto convexo y veíamos que entonces cambiaban las condiciones y ya no, las condiciones de optimalidad, pues ya no podían ser las de la optimización sin restricciones que habíamos visto antes. Pues ahora estábamos restringidos a un conjunto y eso nos cambiaba entonces el mínimo. Bien, entonces vimos que estas condiciones de optimalidad eh, las teníamos acá, las condiciones de optimalidad, entonces era, ahora necesitamos ver, era como que la derivada, y en ese vecindario, si miramos hacia cualquier lado, entonces veíamos que empezábamos a subir, entonces era más o menos como gráfica o geométricamente era como la idea que teníamos de esto. Pero en términos matemáticos simplemente es que ustedes, si ya están en el mínimo, al hacer la evaluación de esta condición que tenemos ahí, pues les tiene que dar mayor o igual a cero, donde vemos que efectivamente ese otro x que muestran ahí, eh, ese ahí como cercano al espacio donde estamos. Uno también podría verlo como la forma como está abajo, que es el delta de f x evaluado en el punto óptimo por un delta de x debe ser positivo. Eso es válido, como ya dijimos, siempre y cuando el conjunto X de restricción sea convexo. Entonces esa es la condición. Ahorita vamos a tratar de hacer un ejemplo en el que a tratar de encontrar el mínimo usando estas condiciones de optimalidad. Bien, y ahí nos pasamos entonces a los conceptos de proyección. Entonces veíamos que si estamos por fuera del conjunto, como vamos ahora a empezar a iterar, entonces podemos en los pasos que vamos dando, podemos salirnos, porque puede ser que la dirección o que nos pasemos. Entonces, ¿cómo volver a entrar? Entonces veíamos el concepto de proyección, que básicamente es lo que recuerdan de álgebra lineal, es muy parecido, simplemente es buscar la menor distancia al conjunto, entonces es un problema de minimización. Veíamos entonces que también necesitábamos definir las direcciones factibles para generar esta secuencia. Esta es una secuencia de direcciones factibles en las cuales todas quedan por dentro, nunca se sale. Y la otra opción, entonces, es irnos con la proyección, el método de proyección de gradiente. Entonces, como veíamos, nos salimos, que son las líneas rojas, ese es nuestro paso. La línea azul es la que nos devuelve, es la proyección otra vez al conjunto, porque no podemos estar por fuera del conjunto. Entonces veíamos como efectivamente, así como la ecuación que tenemos acá, donde este más, este paréntesis con este más acá, lo que nos dice es que es la proyección. También vimos entonces que si estoy dentro del conjunto, una proyección de un punto dentro del conjunto es el mismo punto. Entonces no hay lío. Es como que la proyección, la función proyección nos sirve así estemos por dentro. Bien, y terminamos la clase anterior entonces con un ejemplo muy sencillo de cómo hacer proyección, que simplemente es buscar los bordes como de un paralelogramo, bueno, n-dimensional, en el cual estamos en cualquier punto por fuera y caemos al punto, al borde más cercano, donde se unen ahí los planos. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos y ahí quedamos. Bien, entonces, ¿cómo se vería entonces el método de Newton? Recordemos, ¿cuál es el método de Newton? El método de Newton es uno de los métodos de gradiente, es el más rápido y poderoso de entre los métodos clásicos, que es el que utiliza la información del hessiano. El hessiano es las condiciones de optimalidad de segundo orden, es decir, la segunda derivada. Entonces, básicamente es, bueno, ¿cómo hacemos para tener la misma versión? Entonces, lo que hacemos, como pueden ver acá, es agregar acá este término x barra, que básicamente es el argumento del mínimo, y acá tenemos, estas son las condiciones de primer orden, recuerdan la condición de optimalidad, pues aquí tenemos la condición de optimalidad, más le agregamos la condición de optimalidad de segundo orden. Esta es el equivalente a decir que la segunda derivada sea mayor a cero, este es el equivalente a decir que la derivada sea igual a cero, ¿sí? Lo que pasa es que como ahora estamos en un conjunto restringido, entonces veíamos que la condición de optimalidad cambiaba. Entonces así se ve la nueva condición de optimalidad de primer orden, el equivalente a la derivada de la función, y acá tenemos la de segundo orden, ¿verdad? Entonces acá tenemos la segunda derivada. Entonces básicamente es como resolver este problema, el problema de las condiciones de optimalidad es encontrar el mejor x
de este conjunto, el mínimo, sacar el argumento, o sea, obtener ese x, y ese es el que metemos acá como x sub k. Ahora estamos con este y el paso, ahí nos da el paso. Entonces, como pueden ver, ese x barra es todo un problema de optimización. Entonces, tiene ese problema el método de Newton cuando tenemos el conjunto restringido. Entonces, estaba muy chévere allá cuando no era restringido, pero en restringido tenemos ese problema porque ese x barra que tenemos ahí podría no ser simple, inclusive cuando x tiene una estructura sencilla. O sea, no es que se nos complique porque x es complicado. No, x puede ser sencillo. Puede ser planos así como los que hemos trazado, una serie de planos. Entonces, igual se nos va a complicar. Y, evidentemente, si tengo un espacio de una dimensión, de 2 dimensiones, hasta de 3 dimensiones, todavía es bonito y todavía es manejable la cosa. Entonces, por eso uno diría, está bien para problemas de pequeña dimensión. Pero resolver ese problema es básicamente que para dar un paso en el problema de optimización, tenemos que resolver un problema de optimización de segundo orden, o sea, con segunda derivada y con hessiano, para poder dar un paso. Entonces, claro, es buenísimo. Si ustedes tienen toda la información y el problema es pequeñito, como ya sabemos, Newton, el método de Newton, les va a dar eso muy rápido, es súper fuerte y súper rápido. Entonces, en unos pocos pasos va a llegar. Pero lo que usted se va a demorar calculando esto es el problema. Y si el problema es de gran dimensión, ahí ya estamos en problemas para resolver esto. Entonces, como para ver es ese método de Newton. Pero tranquilos, hay soluciones sobre los métodos de Newton, porque todo el mundo quiere la velocidad de Newton, del método de Newton, entonces hay que arreglarlo. Y de ahí parten muchos métodos de optimización clásica, años de trabajo que se han hecho para ir resolviendo ese tipo de problemas. Bien, entonces una de las formas, empecemos a ver formas para tener en cuenta esto. Es parecido a lo que hemos visto antes. Entonces, ¿qué necesitamos? Volviendo como a la proyección, necesitamos que la proyección sea fácil. O sea, que la proyección no sea otro algoritmo de optimización complicado, sino que sea fácil. Sea como ir a tal punto o tal intersección o cosas de ese tipo. Entonces, para resolver la implementación, el dilema que estábamos hablando de complejidad y de convergencia que se puede demorar mientras hacemos los cálculos, entonces podríamos pensar en este método que está aquí, que es tal cual el que habíamos visto antes, que era la variación esa del método de Newton. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos aquí adentro un D que debe ser positivo definido, no necesariamente diagonal, pero ya sabemos que si es diagonal, pues hace que el algoritmo sea más fácil, pues porque estamos desacoplando las variables, entonces solamente se mueve como por cada variable es cada X, se está moviendo entonces en su propio plano. Y la idea es que esta proyección entonces sea en el ortán positivo con respecto a la norma euclidiana. ¿Sí? ¿Qué significa la norma euclidiana? Pues lo que decíamos, simplemente es irnos en esa línea recta en el plano, como hicimos los ejemplos que teníamos ahí. ¿Sí? Entonces, como el dibujito que teníamos ahí, básicamente por ahí es la cosa. Entonces, nada, entonces tal cual el algoritmo que teníamos antes, muy parecido, es en el que utilizábamos la matriz diagonal, la matriz de diagonal con las derivadas de segundo orden, eso es lo que podemos poner ahí. Entonces, así. Bien, entonces el método de dos métricas, para el caso, entonces tenemos el x positivo, vamos a analizar, esto aplica para lo que llamaríamos como un cajón, ¿cierto? Pero o sea, también aplica para una caja. Bien, entonces es tal cual el método descendente, para que esto descienda, para que se vaya hacia el mínimo, pues necesitamos que ese d de la ecuación anterior esté dentro de este subconjunto de índices que contienen esto. Entonces, ¿qué es esta i más que está acá? Simplemente se hacen cero los que no están, bueno, miramos acá, y la derivada con respecto a x sub i mayor a 0. Entonces, ¿qué hacemos? La matriz D se arma con los elementos de I sub j en ese conjunto de índices. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Simplemente estamos agarrando y poniendo la derivada en los elementos de la diagonal.
Entonces la derivada elemento por elemento, la derivada de la función con respecto a x1 está ahí en la primera casilla al inicio de la matriz, en la segunda está y así, y ahí vamos poniendo esos elementos. Básicamente eso es lo que nos dice eso que está ahí. Bien, entonces esto ya simplemente es la proposición que nos dice que sea X positivo, sea de una matriz simétrica positiva, cuya diagonal está con esos elementos que dijimos ahorita, que es la derivada por componentes en esa diagonal. Entonces, si decimos que el X en un alfa, es decir, en algún valor, X es estacionario sí, solo sí, X es igual a ese X alfa. Y no es estacionario si existe un escalar mayor a cero, tal que se ve esto. Básicamente X igual a X de alfa es que para cualquier alfa, el X ya no se mueve más, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos dice esto. Y no es estacionario cuando hay algunos X de alfa que siguen siendo menores que el f de X en este rango de ese parámetro alfa. Básicamente aquí lo único que nos está diciendo es saber cuándo está estacionario, cuándo esto ha dejado debe evolucionar o no ha evolucionado usando esa matriz D, que es lo que nos garantiza que efectivamente estamos yendo hacia el mínimo. Entonces, oye, cuando llegamos al alfa, el paso que ya nos da que nos quedamos estacionarios, pues ya llegamos, y si no, quiere decir que igual estamos descendiendo. Básicamente es lo que nos dice esa proposición. Bien, entonces aquí hay un ejemplo que yo sé que no es evidente resolverlo, no les voy a pedir que lo resuelvan completamente, pero sí que lo piensen por un momento, traten de echar lápiz ahí y ya vamos ahora sí a hacer un ejemplo normal, numérico, que es extender al cajón. Esto que tenemos aquí, este resultado que ustedes ven aquí, y aquí. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos x mayor o igual a 0. Es decir, tenemos todo el hortante. ¿Sí? Todo el hortante, el hortante es como decir el semiplano positivo, ¿sí? El hortante positivo en dos dimensiones sería como donde los dos ejes son positivos, es el lado de arriba, pero en n dimensiones, pues se vería, le llamaríamos el hortante positivo para decir en cualquier dimensión, en 2, 3, 4, no importa. Cuando decíamos aquí que esto también se puede aplicar y se puede probar para un cajón, es cuando ya no es todo el hortante, sino ya lo encierro entre alfa, digamos, para X, y en el otro lado tengo beta, y lo hago así n-dimensional. O sea, lo encierro como en un cubo n-dimensional, un cubo, un cajón n-dimensional. Entonces aquí vimos que esto es válido para esto. La idea es como, bueno, pero ¿qué puede variar si ya no lo encierro como en el hortante? ¿Sí? Digamos, ¿cómo plantearía uno esto si tuviera estas restricciones? Entonces, ¿qué lo hace diferente? Entonces, traten simplemente de pensar de lo que tenemos acá. Les voy a dejar el resultado. A ver qué se les ocurre que podría ser. Y ya voy a escribir aquí, mientras tanto, un ejemplo que sí nos permita aplicar. O por lo menos filosóficamente, ¿qué significa entonces ponerlo en ese cuadrado? ¿Qué puede cambiar? Igual, cualquier pregunta, estoy aquí atento.
Me pregunta Nicolás que podría pasar que para el rango de x la primera derivada sea diferente de cero en cualquier punto. Correcto. Como vimos la clase anterior, podría pasar que el conjunto que quede por fuera, el mínimo donde la derivada evaluada en ese punto sea cero. Entonces acá tenemos podría ser diferente de cero. Entonces sí, sí, efectivamente sí puede pasar. Bien, entonces, pues no es evidente, de hecho, no es evidente verlo, el resultado aplica tal cual. Pero lo intuitivo aquí es tratar de pensar, es que creo que todo quedaría muy igual. No podría simplemente hacer una verificación que el conjunto de índices, o sea, el de las derivadas, eh, sigue siendo válido. Se ve como más en la demostración. Bien, entonces ahora voy a cambiar al tablero para que veamos, tratemos de hacer un ejemplo, probando las condiciones. Bien, entonces tenemos este problema acá, es un problema que tiene tres variables, x1, x2, x3, como pueden ver es un problema muy sencillo, está restringido al simplex tridimensional, que básicamente se ve así. Ya sabemos que el simplex es convexo, el simplex es la suma, x1, x2, x3, básicamente se ve así, ¿cierto? Entonces ese es el simplex tridimensional, entonces ahí tenemos restringido eh, la solución del problema. ¿Sí? Está ahí adentro. Obviamente no sé exactamente cómo es esta función. Ah, bueno, y son positivos, ¿no? O sea, ese es tal cual. Por atrás está restringido por esos triángulos que se ven. O sea, es exactamente lo que tenemos acá. Esto es nuestro simplex. Entonces, esto se conoce, cuando hacemos la suma y da igual a 1, eso se conoce como el simplex. ¿Sí? Entonces aquí todavía lo podemos dibujar porque estamos en tres dimensiones. Pero si estuviéramos en más dimensiones ya no lo vemos, pero pues sigue la misma idea. Bien, entonces esta función más o menos es como una cuadrática, ¿cierto?
Entonces, ¿se puede dibujar? ¿Puedo dibujar una cuadrática de 3 variables? ¿Qué opinan? No, creo que... No, yo creo que no. Profe, yo también creo que no. Correcto. Entonces tenemos un problema y es que no puedo dibujar la figura porque tiene... Pero uno podría pensar en que puedo hacer los contornos, ¿sí? Los contornos de esa figura, o sea, como la proyección de esta figura que se dibujaría en un espacio de 4 dimensiones, puedo ver los contornos acá. Te puedo hacer una como ilustración, es como si yo pudiera ver que eso es uno de los contornos sobre el simplex. Esta es una figura 3D, piensen la que es un círculo, acabo de dibujar un círculo por dentro, ¿sí? En el que estoy cortando. Entonces, esta es la proyección en 3 dimensiones de esto que lo podría dibujar en 4 dimensiones, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, si estuviéramos en un espacio de 2, como para hacer la interpolación de por qué les digo que no lo puedo dibujar, digamos así, sería el simplex de 2 dimensiones, ¿sí? Y acá vendría la función f. Entonces, digamos, sería la función 1/2 de x1 al cuadrado más 1/2 de x2 al cuadrado, digamos, si así fuera la función. Entonces yo la podría pintar, ¿cierto? Porque sería como, más o menos se vería así. Ahí la estaría cortando por el simplex. Más o menos sería algo así, ¿cierto? Cortada ya por atrás. Algo así. Pero entonces aquí, ¿cómo hago? No puedo dibujarla porque estaría en un espacio de 4 dimensiones. Pero lo que puedo es como dibujar lo que se ve abajo, los contornos. Entonces, veamos, en el espacio de 2 dimensiones yo tengo unos contornos. Los contornos son decir que f de x es constante, por ejemplo, decir que f es igual a c1, entonces ese c1 me da, vamos, este valor. ¿Sí? Este sería ese contorno. Entonces, si se dan cuenta, este contorno, eso sí lo puedo ver en un espacio de 2 dimensiones. Por cuando, digamos, veo la sombra abajo, porque este sí queda en 2 dimensiones. Entonces, la sombra de ese se vería como algo así. Entonces, puedo dibujarla en el espacio de 2 dimensiones, el contorno de la figura para un valor constante. Entonces, lo que hace uno es hacer varios C y obtener los contornos de la figura y ver las sombras de estos contornos, de esos cortes, ver la sombra en un espacio de una dimensión inferior. Entonces, así me quedaría ese contorno, después me quedaría otro contorno que dibujaría así, y así dibujaría varios contornos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pintábamos cuando hacíamos esta figura que se veía pasando así en el plano y veíamos unos círculos. Esos eran los contornos. Entonces, acá pasa lo mismo. Estamos en un espacio de 4 dimensiones, no lo puedo dibujar en un espacio de 2, pero puedo hacer las proyecciones, los contornos. Entonces, es como si piensen que estoy haciendo así los contornos. Son los contornos de la figura que está en 4 dimensiones y así lo vemos, ¿sí? Es como cortarlo y es lo que estamos viendo ahí abajo. Listo, entonces ya tenemos una intuición gráfica de qué es lo que estamos tratando de ver. Entonces, como se dan cuenta, el simplex, así como vemos en esta figura, el simplex me cortó la figura que normalmente va por todo esto, ¿cierto? La figura es así, es completa sería así, no, sin restricciones, se vería así. Sería esa vasija perfecta, linda, bonita que tenemos así, pero como aparece el simplex y nos corta, entonces nos quita pedazos y nos restringe a estar en este cuadrante positivo. Entonces eso nos restringe el asunto.
Cosas interesantes, pues que digamos en este ejemplo que tenemos acá, el valor mínimo donde se hace la derivada cero sigue estando dentro del conjunto, ¿verdad? Está ahí, el cero cero existe, es parte del conjunto. Entonces, bien, de alguna manera ahí está. En este no lo sabemos, entonces eso es lo que vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a utilizar el principio de optimalidad para un problema con restricciones. Vamos a tratar de probar, por dicho, ¿cuál es la pregunta? Encuentre el mínimo global. Esa es la pregunta en ese problema. Entonces encuentre el mínimo global. ¿Por qué podemos garantizar que es un mínimo global? Porque es convexa. Muy bien, porque dijimos que si el conjunto de restricciones es convexo, ¿cierto? El X es convexo, nuestro conjunto X mayúscula, que es este, es convexo, entonces el mínimo es global. Muy bien. Sí, aquí todo es convexo, ¿no? Esta función también es una función convexa. Entonces es un problema convexo. No tenemos problema. Bueno, entonces vamos a hacerlo más chévere. Es difícil decir encuentra el mínimo. Les voy a dar el mínimo y lo que hacemos es probar que el mínimo es un mínimo, que es, ¿sí? Más bien, hagamos eso porque me parece que de la otra forma no es tan evidente porque no hemos visto todavía las condiciones de optimalidad de una forma en la que uno pueda resolver y encontrar. Tenemos son unas condiciones de optimalidad que son necesarias y que se pueden verificar, pero no nos sirven para hallar métodos. Nos tocaría utilizar uno de los métodos de proyección y ahí se nos va toda la tarde y toda la noche tratando de sacarlos hacia pedal, porque nos tocaría la proyección. En cambio es más fácil, lo que sí podemos hacer es muestre, más bien, que el mínimo global es este valor. Sí, 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 porque si no los estaba metiendo en un problema que no hemos dado las herramientas todavía para llegar allá. Esa es va a ser la próxima clase. La próxima clase ya empezamos a ver herramientas para encontrar el mínimo, porque ya veamos las condiciones necesarias y suficientes, y entonces ya podemos sacar algoritmos. Ahorita solo tendríamos nuestros... Bien, es listo, ya tienen el mínimo. Entonces vamos a mostrar que efectivamente ese es el mínimo global de este problema que tenemos acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ustedes tienen unas condiciones de optimalidad para esto, ¿sí? Yo ya puse las diapositivas que tenemos en la clase de hoy, ya están ahí en el Classroom, ¿no? Entonces pueden también bajarlas, tenerlas como para mirar, devolverse, tomar los apuntes tranquilamente.
Avisan si alguien ya vio cómo era la cosa. Bien, entonces, ¿cómo les fue? ¿Alguien ha podido probar? ¿Alguien puede mostrar que el mínimo global es ese usando las condiciones de optimalidad?
¿Cómo van? ¿Alguien? No, todavía no. ¿Está largo o qué? ¿Por dónde se fue, Vladimir? ¿Qué trató de hacer? Estoy mirando cómo meto las restricciones en el... o cómo pongo las restricciones para poder evaluar. Bueno, entonces vamos a dar algunas pistas, ¿no? Para los que están supremamente perdidos. O sea, hay varios niveles de estar perdidos aquí. Supremamente perdidos es simplemente ver X asterisco igual a esos números que puse ahí, ver los cuadritos de abajo y no saber, no tener ni idea de qué hay que hacer. ¿Sí? O sea, como, eso es estar tremendamente perdidos. Más o menos perdidos, que es lo normal y es lo que necesitamos estar por lo menos, es ir a la proposición de las condiciones de optimalidad, que es la que nos dice que si este X, que como sabemos que todo es convexo y que todo es lindo, podemos decir que es global, entonces si este X es un mínimo global, aquí viene la parte importante, sobre X, es decir, esto que definimos acá, ¿cierto? El simplex, entonces sobre, por eso tratamos de tener esa idea del sobre, de esa proyección, de que estamos restringiendo el espacio a estar ahí, no sobre X, entonces, aquí ven la implicación, se tiene que cumplir esto, F, X traspuesto, de X menos este valor, debe ser mayor o igual a 0 para todos los X que pertenecen a X. Entonces, Sí, es lo que hay que probar, ¿sí? sí, profe, sí se cumple. O bueno, a no ser que me haya equivocado, pero creo que sí. Entonces, digamos, bien, ya tenemos esto. ¿Cómo hizo Johan? O sea, ¿qué fue? Porque esto obviamente uno lo ve y dice, ¿y qué, cómo hago? ¿Qué meto ahí? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hizo? Denos una pista de cómo sé qué fue su proceder. Pues digamos, primero calculé el gradiente y lo calculé pues, en el punto de óptimo, ¿no? Entonces, primero hizo gradiente de la función y después lo evaluó, ¿cierto? Entonces, esto da... X1, X2. bueno, claro, entonces esto es un vector, ¿no? Sí, señor. Ahí la función con respecto a x1 da x1, ¿cierto? Sí, señor. X2. Aquí x2. Y aquí es donde viene algo diferente, Ahí que sería el es, 0.1 X3 más 0.55. muy bien, entonces aquí sería 0.1 x3 más 0.55, ¿no? Sí, señor. Pues sí, si no nos hemos equivocado. Si no nos equivocamos, que alguien nos verifique, estamos bien. Ese sería delta F. Listos. Entonces, al evaluarlo, pues da un medio y 0.55. Muy bien, ahora lo evaluamos en el punto. Entonces ya sabíamos, uy, estoy en el borde. Entonces es un medio, y aquí viene el truquito bien chévere, que es este cero, ¿no? Porque nos ayuda a quitarnos aquí cosas. Chin, se va y nos queda 0.55. 0.55, muy bien. Entonces ya vamos avanzando, ¿no? Ya empezamos a ver, bueno, ya empieza esto a tener alguna cara. Y entonces esto también es un vector. Sí, señor, pero digamos, ahí la idea sería como expresarlo en términos generales. Entonces, digamos, lo que hice fue que, pues ese vector se puede escribir como x1 menos un medio, x2 menos un medio y x3. Correcto, entonces espérame y transcribo aquí un medio. Se me olvidó el siguiente número, un medio. Sí, señor, es un medio y 0.55 el valor del gradiente. Correcto, entonces esto que está aquí es el gradiente evaluado en el punto transpuesto. Y ahora si lo multiplicamos,
Entonces tenemos x menos un medio, x1 menos un medio. Acá tendríamos x2 menos un medio. Y acá tendríamos x3 menos 0.55. No, profe, ahí quedaría solo x3 porque, 3, el punto es 0. porque el punto es 0. O sea, el punto óptimo para esa variable es 0, entonces quedaría así. Correcto. Entonces, aquí vamos. Entonces hacemos el producto. Nos da un medio de x1 menos un medio más un medio de x2 menos un medio más 0.55 por x3. Sí, señor. Y pues digamos, ahí, bueno, ahí se pueden separar esos productos. Entonces esto me da un medio de x1. Voy a poner primero los x. Más un medio de x2 más 0.55 x3. Acá nos daría menos un medio, 1. Menos 1, ¿sí? No, profe, porque falta, ambos están multiplicados otra vez por menos un medio, Da quedaría menos, menos un medio. queda menos un medio al final. Un medio. Y pues ahí el truco sería ese 0.55 como factorizarlo en fracciones, como un medio más un veinteavo, para poder como agrupar y tener lo que tenemos en las restricciones. Correcto. Entonces, empecemos con los trucos mágicos. Tenemos el simplex, x1 más x2 más x3 es igual a 1. Puedo resolver para x3. x3 es igual a 1 menos x1 menos x2. Lo reemplazo acá. Un medio de x1 más un medio de x2 más 0.55 por 1 menos x1 menos x2 menos un medio. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Que esta cosa que está aquí siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Para los x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0 y x3 mayor o igual a 0. Al hacer este reemplazo, que hicimos aquí, ya amarramos el simplex. Entonces ya metimos la restricción del simplex. Entonces ahora lo único que tenemos que probar es esto. O sea, que con las condiciones x1 mayor a 0, mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, esto sea mayor o igual a 0. Entonces ayúdenme a operar aquí. ¿Cuánto les dio? Pues profe, es que ahí yo lo planteé un poquito distinto, porque digamos, me pareció más fácil simplemente reescribir ese 0.55 como fracciones. Acá, listo. Entonces, hagámoslo así a ver cómo llegó. O sea, Entonces, digamos, ese 0.55 se puede escribir como un medio más un veinteavo de x3. Profe, yo lo que hice fue despejar x3, que es mejor dejar todos en términos de una variable y ya. o sea, tenemos una ecuación que se tiene que cumplir. Esta. Sí, señor. Entonces, digamos, lo que yo hice fue escribir un medio de x1 más, digamos, más un medio de x2, más un medio de x3, más un veinteavo de x3. Bueno, pues menos un medio que teníamos, ¿no? Sí. Y digamos, ya es fácil ver que los primeros tres factores, bueno, ahí era un medio, también es un medio x3, profe, se pueden como agrupar, digamos, pues sacando el factor común el un medio, ¿no? Y luego se reemplaza por el simplex y queda igual a 1. Sí, sí, exacto. Y pues ahí ya se puede decir, digamos, ese término de ahí se va con el menos un medio al final, y pues eso quedaría un veinteavo de x3, ¿no?
Y como nosotros sabemos que la otra restricción, por así decirlo, es que x3 es mayor o igual a 0, pues se puede concluir que eso siempre va a ser mayor o igual a 0. Muy bien, perfecto. O sea, lo que hizo fue hacer el reemplazo ese que yo iba a hacer aquí, lo hizo después. Yo lo iba a hacer ahorita de una vez, usted lo hizo... yo lo iba a hacer antes, usted lo hizo un paso después, pero íbamos a llegar a lo mismo. Excelente. Excelente. ¿Sí ven? Vimos que algo que se veía como, uy, pucha, ¿cómo se hace eso? Eso se ve difícil, eso. No, ¿sí? Simplemente es, si tenemos unas condiciones de optimalidad, pues vamos a probarlo. Y es así, paso a paso, vamos metiendo, listo. Entonces, esto significa esto, metamos los varones, vamos mirando y vamos llegando y al final es probar. Entonces, si nos piden probar que hay cosa mayor o igual a 0, pues tenemos que lograr algo así. Es decir, cumple todas las restricciones y siguiendo todas las restricciones llegamos a la conclusión de que efectivamente cumple y lo logramos. Bien, entonces ahora hagamos otra perspectiva para probar que entendimos cómo se hace el algoritmo gradiente con proyección. Entonces, acá tenemos, esta sería como la versión 2 del ejercicio. Es el mismo ejercicio, ¿sí? La misma función, sabemos estas cosas. Bueno, la función es la misma. Bueno, aquí misma, ustedes saben cuál es. ¿Sí? Entonces es la versión 2. ¿Qué hay que hacer? Tenemos las mismas restricciones, tenemos la misma función, es el mismo problema, inclusive ya sabemos a dónde tenemos que llegar, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el mínimo global. Pero lo que vamos a hacer es hacer un par de iteraciones del algoritmo haciendo lo siguiente. Ese es el del gradiente con proyección, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, pongamos un paso unitario. La regla de escoger el paso es la misma de cuando era no restringido. ¿Se acuerdan? Que podíamos utilizar o constante, o que fuera disminuyendo, o que fuera armijo, cualquiera de esas. Entonces, voy a escoger el paso constante igual a 1, y la regla o la función de proyección que vamos a usar es la que vimos, ¿no? Que es una bien simple. Entonces, simplemente es que se hace 0 si es menor a 0, y se hace 1 si es mayor a 1, variable por variable. Y si no, es el mismo valor de la variable. Necesitamos arrancar con una condición inicial, ¿verdad? Necesitamos un x sub 0. ¿Qué significa una condición inicial factible? ¿Cómo entenderíamos esa idea? Porque tenemos que arrancar con una condición inicial factible, ¿no? Que cumpla las restricciones. Factible. ¿Cuál? Que cumpla las restricciones, ¿no? Que se encuentre dentro del espacio X mayúscula, por así decirlo. Muy bien. Entonces, una condición inicial factible, y es necesaria para este tipo de algoritmos, es que arranquemos dentro de las restricciones. No podemos arrancar por fuera porque, pues, bueno, que podría, tal vez esa proyección nos llevaría de una vez adentro o no sabemos. Entonces, en vez de ponernos con todas esas dudas, pues nosotros ya sabemos dónde están, arranquemos. Entonces, sabemos que las condiciones iniciales están dentro del simplex, es decir, que la suma de las condiciones iniciales tiene que darnos 1. Entonces, denme una idea, ¿por dónde empezamos? Un tercio, un tercio, un tercio. Bravo, esa es la más bonita, ¿cierto? Que es empezar en el plano, no empezar en un borde porque los bordes pues pueden hacer que todo sea rápido. No, inclusive puede ser muy rápido, que arrancamos en un borde y si el mínimo está al lado, llega en el siguiente paso. En cambio, así se les complica más la vida. ¿Listos? Entonces ahora ya tenemos todas las condiciones. Entonces, por favor, hagamos un par de pasos, o sea, como arranquemos aquí, vamos a hacer un par de pasos para practicar la idea, ¿sí? Chévere si en un par de pasos llegan, o por lo menos se acercan, porque ya sabemos dónde está el valor. El valor está un medio, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que podamos llegar en 2 pasos? Vamos a ver. No lo sé porque pues, lo acabo de inventar. ¿Listos? Entonces arranquen y ya
Ya lo tratamos de hacer.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Nos acercamos o no nos acercamos? Bien, entonces voy a tratar de hacer al menos un paso como para hacernos una idea. Entonces lo primero que necesitamos hacer es sacar el gradiente otra vez de la función, ya lo teníamos. Entonces sabemos que el gradiente es x1, x2, x1, x2, punto 1, x3, más 0.55. Y ya podemos poner el algoritmo. Entonces voy a poner el i, va a ir arriba. No. Vamos a verlo así. 1 de k más 1. Entonces, lo bueno es que está desacoplado, ¿no? Entonces eso es una ventaja porque nos permite, acá tenemos la primera componente, bien, entonces ¿esto cuánto da? 0, 0 y 0. Entonces esto da 0. Miramos acá qué dice. 0, 0. Y x3 sí tiene un valor, ¿no? Entonces tiene la condición inicial, 1/3, menos 0.1 tercio más 0.55. ¿Cuánto da esto?
Menos 0.25. Esto es menos 0.25. Ah, no, todo. Toda la Todo. operación. O sea, todo el resultado de ahí da menos 0.25. Que al final sería 0, ¿no? Esto es 0.25, lo de adentro, ¿sí? Menos. Negativo, menos. Menos. Muy bien. Entonces venimos acá, miramos y dice, si es menor a 0, se sale 0. Entonces, la proyección nos lleva a 0. Entonces, este paso nos llevó a 0, 0, 0, 0. ¿Alguien hizo otro paso? A ver si sale de 0. Pues yo hice otros dos, pero me da 0, 0, 0, 0. Se queda ahí. Queda en 0. A mí también. Se nos quedó en 0, 0, 0. Sí, a ver si lo hubiéramos arrancado. Eso es lo que no quería que se arrancara, pero no. Entonces, como podemos ver, esto puede llevarnos a problemas a pesar de que sea muy simple todo. No, resulta que 0, 0, 0 sí está en el conjunto. Ah, no, señor, porque tenemos, está así dentro de esta restricción, pero no cumple la restricción porque, entonces algo me quedó mal que fue la proyección, porque efectivamente tenemos que x1 más x2 más x3 tiene que dar 1. Entonces algo estamos haciendo mal con la proyección. Pero es que igual, si fuera... ¿Qué es lo que nos está quedando mal? Porque la proyección es por eje, ¿no? Entonces creo que lo que nos quedó mal fue la proyección, ¿o qué? ¿Por qué no? Es que esto, ya sé, el problema es que definimos mal la proyección. Correcto, muy bien. El problema fue que definimos mal la proyección simple. La proyección simple no corresponde con el simplex. Ese es el problema. Efectivamente, esto no es el simplex. Recordemos, el simplex es así. Es este triángulo, ¿verdad? Que tenemos acá. Esta proyección que tenemos acá, lo que está haciendo es el cubo. Y lo que está haciendo es esto. O sea, la proyección lo que hace es darnos todas estas posibilidades. Pues efectivamente, ahí está el problema, que necesitamos es que nos lleve al simplex y no a este. Entonces ahí viene la pregunta, que les voy a dejar para que la piensen, es, esto no está bien definido, entonces, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo defino para que la proyección corresponda con el simplex? Entonces, ¿cuál debe ser la proyección para el simplex? Bien, entonces queda ahí para que la piensen, la estudien, la revisen. Entonces encontremos una solución. Bien, el martes tengo un problema, se me cruza la clase con una cosa que no puedo, una reunión que no puedo evitar.
Entonces, mi sugerencia es, bueno, voy a parar de grabar, no vaya a quedar evidencia de nada.